Buenas noches, comunidad universitaria. Claro que sí, nos encontramos con un activista proactivo juvenil, realmente es David Herrera, y justo nosotros queremos conocer un poco sobre su vida, ¿no? Inmiscuirnos realmente en el activismo juvenil. Me gustaría conocer, le gustaría conocer realmente a la comunidad universitaria, ¿de dónde vienes? ¿Cómo así realmente tenemos entendido que viajas en provincias? Estipulas proyectos sociales y justo esa es tu temática, ¿no? Desarrollarte con la comunidad bajo lo que es el apoyo social y voluntario, tal vez por organizaciones no gubernamentales, fundaciones, ONGs. Así que coméntanos, ¿desde dónde y por qué nace esta iniciativa de ayudar? Bueno, muy buenas noches con toda la comunidad universitaria. Un agradecimiento por este espacio, sobre todo a Michael, como un gran comunicador, por comunicador social. Como yo me presento, mi nombre es José David Jarabaque. Yo soy oriundo de Puerto Quito, pero nosotros trabajamos, nosotros somos un equipo de la Fundación Juan Resmedio, trabajamos en varias provincias del país. Como tal, Fundación Juan nació de lo que viene a ser el colectivo Periodismo de Calle en el año 2020. Pero ¿por qué es colectivo Periodismo de Calle? Porque es el año 2020, es lo interesante y curioso del proceso de nacimiento de la actividad. Soy estudiante de Relaciones Internacionales, ya estoy por titularme, entonces durante el 2020 hubo bastante desinformación y fue el auge de TikTok. Entonces había muchas personas, los pseudoanalistas que estaban haciendo análisis respecto del impacto del COVID en la comunidad internacional, en ciencias políticas, el impacto del COVID en la micro, en la macroeconomía, en las familias. Había mucha desinformación y con el auge de TikTok nosotros quisimos generar un espacio donde nosotros desde nuestra perspectiva ya más especializada respecto a las relaciones internacionales queríamos abordar estos temas, porque tengamos en cuenta algo muy importante. La pandemia marcó un antes y un después para todo lo que viene a ser el activismo social y en general para el mundo, porque antes de la pandemia los datos estaban mostrando que estábamos avanzando en la lucha contra la pobreza, sobre todo en Ecuador, y a partir de la pandemia, en todo el mundo y especialmente en Ecuador hubo un retroceso inmenso Ujú. en lo que eran políticas sociales. Para Ecuador se espera que hemos perdido 20 años en lo que respecta a políticas sociales, estamos casi con una década perdida en todos estos temas de indicadores sociales. Y lo que está pasando actualmente en el Ecuador es parte de lo que ocurrió en pandemia, que fue el desencadenante total de toda esta problemática. Entonces nosotros veíamos muchos de esos problemas, iniciamos con un programa que se llama Periodismo de Calle, empezamos Periodismo de calle. entrevistando personas en semáforo rojo sobre cómo era su situación, trabajadoras sexuales, vendedores ambulantes, que ante el semáforo rojo veían muy mermados sus recursos económicos y en ese momento ya la campaña Quédate en casa, una campaña a nuestra perspectiva muy mal manejada tanto desde el gobierno como desde las celebridades, porque era una campaña que llamaba o incitaba al privilegio. Porque el quédate en casa es muy fácil cuando tienes un salario, se te permitía tener un teletrabajo, pero ¿qué pasaba con estas personas que vivían en pequeños departamentos, que no tenían acceso a espacios verdes? Es más, que ni siquiera tenían acceso a servicios de calidad. La Las brecha. personas se quedaron desde pequeños espacios de hacinamiento, especialmente en la costa, y ahora personas que vivían del día a día de lo que vendían. La campaña Quédate en casa era una campaña que les afectaba mucho porque eran estigmatizados. Entonces, como periodismo de calle queríamos dar otra perspectiva de lo que era este escenario, especialmente con las trabajadoras sexuales, que nosotros hemos trabajado durante 4 años en la zona de tolerancia del centro histórico de Quito. Ahí conocimos muchos grupos, colectivo Hombres Quiteños en Acción en ese momento, el Cabildo Juvenil de Quito, el Parlamento de Jóvenes de Quito, el Frente de Jóvenes de Turquiuco, el Frente Mm. de Vecinos del Barrio San Juan y de muchos otros barrios del centro histórico. Nos pedían que demos cobertura. Entonces fue una situación muy interesante porque éramos 4 o 5 jóvenes universitarios que nunca habíamos hecho ¿En qué tema de semestre redes estaban? sociales y empezamos a tener en ese momento tercer semestre. Ah, ya, chéverazo. Y ¿Cuántos años? algo curioso es que eran las protestas contra Lenín Moreno. Creo que tenía en esa época 20 años recién cumplidos. Ajá. Entonces, imagina, protestas contra Lenín
hicimos, nuestro primer video en vivo tuvo cerca de 30.000 a 40.000 reproducciones. Nuestro primer en vivo teníamos una media de Buenísimo. 300 personas en ese momento, entonces fue bastante interesante porque nunca habíamos hecho activismo en redes sociales. Y llegó el punto de quiebra. Nos pedían que hiciéramos cobertura de temas que ya no eran de ciencias políticas, relaciones internacionales, porque teníamos alcance en la gente. Y de poco a poco, cuando vas dando cobertura de problemáticas sociales, te vas vinculando, vas conociendo su situación. Entonces, con todas estas agrupaciones, vimos cuáles eran sus problemas. Entendamos que desde las relaciones internacionales, nosotros se supone que pensamos en macro, en lo que es administración pública y en lo que es administración de recursos. Entonces, muchos de estos colectivos tenían un problema, no tenían una guía de cómo hacerlo. Habían nacido en pandemia, pero no sabían cómo estructurarse para lograr ayudar a más personas. La mayoría de los colectivos que nacieron en pandemia ya hoy no existen. Y es por eso una Sí, se falta de estabilizó estructura. bastante. Entonces nosotros empezamos a saltar desde lo que fue las vocerías en redes sociales, que fue periodismo de calle, empezamos a saltar hacia el mundo del activismo con las mismas trabajadoras sociales que nosotros dábamos la cobertura, empezamos a recibir donaciones. Cuando conociendo sus casos nos daban donaciones, nosotros las redirigíamos y empezamos a articular redes importantes. Nuestra red más importante en el 2021 fue una donación del economista Byron Paredes, cerca de 10 toneladas de verde. Tuvimos el apoyo de la empresa Lifa, Fundación Buenísimo. Sarita Moya, 40 colectivos pequeños en Quito, los cuales repartimos toda esa ayuda humanitaria. Entonces fue una tarea titánica que todos 40 estábamos toneladas. 10 toneladas entre 10. 40 colectivos Ah, pequeños sí, en pues. todo y centro de Quito. Entonces fue una tarea titánica. ¿Cuál fue el siguiente reto? No había vida jurídica de las organizaciones. Y ese es un problema que tienen muchas de las organizaciones de sociedad civil en Ecuador. ¿Por qué? Porque las organizaciones de sociedad civil tienen dos tipos, las que son de hecho y las que son de derecho. Entonces, muchas de las que son de hecho hacen este trabajo o este voluntariado desde lo que es la voluntad de la persona, el sentimiento de querer ayudar. Ves una causa o ves una problemática en tu sector y tú no te quieres quedar ahí. ¿Por qué? Porque la tercera vía o la sociedad civil es la alternativa ante el Estado, es la alternativa ante la empresa privada. ¿Por qué? Porque muchas veces nos dicen que la empresa privada puede sustentar ciertas cosas que el Estado no lo hace. Y muchas veces no es así, especialmente en sectores rurales, en zonas deprimidas o urbanas marginales. Y el Estado tampoco se lo hace. Entonces ahí entra la sociedad civil, por lo que se llama la innovación social. Es cuando la comunidad se reúne, ve los problemas que hay y en vez de quedarse quieta, dice, ok, el Estado no puede, no tiene la capacidad de ayudar, ni la empresa privada no ve rentabilidad, porque hay que entender, la empresa privada solo actúa cuando ve una rentabilidad o una opción de rentabilidad. Entonces la organización de sociedad civil empieza, analiza el problema, la problemática común y empieza a trabajar en ella. Tal vez no en una solución definitiva, pero empieza a Empieza. trabajar en posibles soluciones que mitiguen. Entonces desde ahí nosotros empezamos a actuar. ¿Y cuál fue el siguiente paso? El siguiente paso fue obtener la vida jurídica, porque en Ecuador lastimosamente la normativa legal, si tú quieres ya dar el siguiente paso de solo ayudar, es decir, te quieres ayudar a muchas más personas, necesitas más recursos, necesitas tú mismo mantenerte del activismo social, porque Totalmente. no puedes ser una fundación quebrada, es decir, ayudar pero yo no recibo nada y me empiezo a desgastar y donas desde tus propios recursos, eso ya no es sostenible. Ujú. Entonces, nosotros surgimos ya como Fundación Bambas Nación gracias a la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y su programa compartido con USAID, que fue el Laboratorio de Organizaciones de Sociedad Civil. Mediante este Mm. laboratorio nos unimos el, el, el Parlamento de Jóvenes de Quito, el colectivo Guapas Quiteñas en Acción, colectivo Periodismo de Calle y asambleas barriales en ese momento todavía existían. Y dijimos, ok, tenemos la oportunidad de una beca para obtener una vida jurídica, vamos a aprovecharla. Y así fue como nosotros iniciamos en el 2022 el proceso de obtención de vida jurídica, el cual fue un proceso muy largo porque en Ecuador, dependiendo
todo el proceso tenía $15,000. Sí, ¿por qué? Porque cada ministerio te exige ciertos requisitos. Por ejemplo, nosotros nacimos ante el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, porque somos una organización que se centra en los derechos humanos. ¿Cuál fue uno de los procesos más costosos? Fue que el ministerio nos exige una declaración juramentada de cada uno de los miembros de nuestro patrimonio. Si hay un miembro que es servidor público, tiene un valor mucho más Y grande tiene porque que se financia. proponer más, en verdad. Claro. Entonces, todo el registro de la rúbrica por ese chistecito ante la notaría te cobra entre unos 30 a 40 dólares por integrante. Entonces, si eres una ¿Y cuántos organización eran con ya 10 ahí? integrantes, Para formar Fundación Wambras en Acción después de Periodismo de Calle, ¿cuántas personas integrantes estaban ya? la normativa en Ecuador te dice que toda fundación o organización con vida jurídica es a partir de 3 personas. En ese momento nosotros éramos 10 integrantes. Entonces, a eso súmale por 40, 50 dólares el reconocimiento de la rúbrica por Mm, integrante. Solo ese pequeño trámite que es la notarización. A eso hay que contratar un abogado que se encargue de hacer los estatutos. Ese abogado tiene que dar un seguimiento ante el ministerio, porque los estatutos que se hace el abogado van al ministerio y el ministerio tiene que leerse. A nosotros el ministerio nos rechazó 4 veces nuestro estatuto, porque nosotros queríamos involucrar dentro de los derechos humanos también están los derechos de la naturaleza. Y el Ministerio de Derechos Humanos en el Ecuador no te reconoce temas ambientales que tengas en tu estatuto eh, para una fundación que sea regida por ellos. Entonces nos iban rechazando. Solo para que cada rechazo era un trámite de 3 meses. tres Era el meses. tiempo que se daba el abogado del ministerio entre dar el estatuto, ni siquiera lo corregía, solo nos decía esto no puede ir, no nos daba más alternativas, no nos decía qué podíamos hacer para que nos aprobaran. 3 meses por cada rechazo que se presentaba. Nosotros terminamos el proceso de vida jurídica finalizando el año 2023. Logramos recién obtener la ¿Cuánto tiempo se reconocimiento demoró en completa, total? ¿Un año? más de un año, sí, poco Claro. más de un año, Y con justo, vida jurídica y con grupo. y justo cuando ya tienes la vida jurídica y el RUC, particularmente desde Fundación Wambras en Acción, tú realmente podrías diferenciar las expectativas, los beneficios y las desventajas también, porque tengo entendido justo lo que es, declaran, ¿no? Lo que también cada mes aún así no se haga, porque hay lo que es el RUC cultural y RUC para personas normales, para las organizaciones. No sé si también le puedes explicar un poco a la comunidad de esos tipos de RUC para también que ellos se involucren. Ok, dentro de organizaciones ya con vida jurídica tenemos que destacar cuáles son los tipos de organizaciones que te reconoce el Ecuador. El Ecuador te reconoce las asociaciones, te reconoce las fundaciones y te reconoce las corporaciones. Todas estas es sin fines de lucro. Es decir, que del total de los ingresos de la fundación, solo el 5% de los gastos de la fundación de los ingresos puede ser patrimonio o aportación propia de los miembros. Ahí se considera como una organización sin fines de lucro. Y entender lo siguiente, si como Fundación Wambras en Acción yo quiero participar de una licitación pública con alguna institución pública, valga la redundancia, es decir, una consultoría o quiero participar en algún proyecto, siempre va a tener más peso la vida jurídica. ¿Por qué? Porque como vida jurídica ya hay una responsabilidad mayor que cuando es solo una persona particular, por así decirlo. ¿Por qué? Porque Fundación Wambras en Acción te exige la ley que tú tengas un representante legal, quien va a tener que responder ante la ley por todo lo que esté haciendo la organización, sean lo bueno o sean las infracciones que la organización haya cometido. Lo cual con un colectivo o con una organización de hecho no puede. ¿Por qué? Porque como no tiene vida jurídica, no existe como tal ante el Estado legalmente. Claro. Entonces, no se puede tener responsabilidad. Y eso también tiene que ver con el tema de la obtención de fondos. Lastimosamente, para las organizaciones de sociedad civil en Ecuador, no hay ninguna normativa tanto nacional como local que incentive estos temas de fondos. Existen los presupuestos participativos, pero los presupuestos participativos tienen un eje de discriminación de lo que corresponde a las organizaciones de sociedad civil, porque están más enfocados
organizaciones Ujú. tienen otro fin más que una fundación. Pueden tener temas en común de promoción de derechos, pero son cuestiones diferentes. Entonces, digamos, cualquier colectivo quiere participar en una licitación de validación sin vida jurídica, no puede hacer. Quiere participar en una consultoría sin vida jurídica, no puede hacer. Segundo, si usted quiere tener ya alimentos en instituciones más grandes, por ejemplo, empresas privadas que financian, ellos también te piden una vida jurídica. ¿Por qué? Porque dentro de tu vida jurídica tú tienes un grupo, tú tienes que demostrar, y para que estas organizaciones puedan, porque hay una legislación especial en temas tributarios para las empresas que donan a estas organizaciones o fundaciones, que les dan ciertas extensiones, excepciones tributarias, perdón, o incentivos tributarios. La forma de demostrar es a través del RUT de lo que ha recibido la fundación. Un colectivo es muy difícil que le pueda servir a una empresa para ella demostrar y acceder a estas exenciones tributarias. Entonces, en ese sentido, las empresas también te van a decir, ok, yo para esta Navidad te puedo donar 10.000 fundas de caramelo, pero tienes que registrarlo como factura o como donación. Si tú no tienes un grupo, no tienes vida jurídica, no puedes hacerlo, pues no mediante convenio, contrato. Claro. Y muchos de los colectivos que no van a poder hacer. Tienes el segundo inconveniente de ser una organización de hecho y el beneficio a su vez de ser una organización de derecho. Ahora vamos, ¿cuáles son los problemas? O más que problemas, no los llamemos los desafíos. Desafíos. Decimos justamente que el Ecuador no tiene una ley para que regule las organizaciones de sociedad civil. Entonces, todas las organizaciones de sociedad civil, ¿cómo se regulan? A través de decretos ejecutivos. Es decir, y este es el riesgo, tiene un presidente y dice, ok, yo no me llevo con las organizaciones de sociedad civil porque no me gustan. ¿Por qué? Porque como no son controladas por la empresa privada, no tienen intereses económicos, Ujú. y como no son controladas por el Estado, tampoco te sirven para el aprendizaje estatal. Muchos de los gobiernos los ven, ya sean a nivel nacional o a nivel provincial o a nivel local, los ven como amenazas. ¿Por qué? Porque estas proponen la participación ciudadana, el control social, etc. Entonces muchas veces se ven como amenazas. ¿Y qué es lo que hace? Puede venir un presidente y dice, ok, a partir de ahora yo quiero que para que existan, darles la vida jurídica a cualquier organización de sociedad civil, tiene que haberme presentado cada uno de sus miembros de forma personal una declaración de los últimos 8 años. O que solo le voy a dar la vida jurídica a una organización que ya ha trabajado 5 años de forma comprobable. Ponerles más límites, prácticamente. Y tenemos antecedentes, por ejemplo, la Fundación Pachamama, que es una fundación ambientalista que se centra en la Amazonía. Durante el gobierno de Rafael Correa estuvieron en contra de la explotación de Yasuní. Entonces ellos se sumaron a las protestas que hubieron en la Amazonía en contra de la explotación petrolera. ¿Y qué hizo el gobierno de Rafael Correa? Los acusó directamente de que ellos estaban haciendo un proselitismo político y de un decreto les quitó la vida jurídica, una vida jurídica que costó dinero y que ya debe haber costado años, porque lleva una fundación que en ese momento ya tenía 20 años de vida jurídica y con un decreto presidencial desapareció. Y hasta el En momento un rato. sigue sin incertidumbre para las organizaciones de sociedad civil. Puede denunciarte un funcionario público, puede denunciarte una persona cualquiera diciendo, ¿por qué? Porque hay limitaciones para las organizaciones de sociedad civil. No puedes hacer proselitismo político a favor de ningún partido político o tema Es político, ojo, apartidista, totalmente. ajá, no puede tener vínculos con organizaciones religiosas, no puede tener vínculos con organizaciones delictivas. Entonces, te pueden poner una denuncia de que tú te estás facilitando de las funciones en tu estatuto o que estás cometiendo alguna de estas infracciones. No tienes derecho a la defensa porque no hay ninguna ley que te permita acceder al derecho a la defensa y el último decreto presidencial tampoco te lo permite, que fue durante
investigación, pero al no existir eso en ninguna normativa, es el mismo ministerio el que te decide, el que hace la investigación y decide, es decir, es juez y parte a la vez del conflicto. Entonces eso es mucha incertidumbre para las organizaciones de sociedad civil y es algo que les limita también en su funcionamiento, sobre todo aquellas que se dedican en la promoción de derechos humanos, ambientales o en participación ciudadana en control social. Entonces, es muy complicado en el Ecuador, tiene muchos obstáculos, ese diría que es la mayor desventaja de tener vida jurídica. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, gracias al decreto de Lenin Moreno, ya no es obligatorio la rendición de cuentas ante los ministerios o órganos que te dan la vida jurídica. Pero antes, durante el gobierno de Rafael Correa, anualmente, ante cualquier sea secretaría, ministerio o municipio que te diera la vida jurídica, tú tenías que hacer tu proceso de rendición de cuentas. Ahora ya Mm, no, ya no no se hace. pasa de Lenin Moreno. Ya no te exigen. ¿Es obligatorio? Sí, pero ahora lo puedes hacer al interno, es decir, reúnes a los miembros de la organización y haces como directiva tu periodo de rendición de cuentas y ese mediante oficio lo envías al ministerio para que lo registre. Pero ya no es como tal obligatorio tener a un funcionario del Claro. ministerio ahí durante el proceso de rendición de cuentas. Representantes ciudadanos también deberían, pues, ahí, en teoría, calificar, ¿no? La rendición de cuentas de las organizaciones civiles. De todo depende. Justamente otro problema de la sociedad civil en Ecuador es que no hay una distinción entre lo que es organizaciones de sociedad civil que promuevan derechos y el resto de, digámoslo así, organizaciones ciudadanas. ¿Por qué? Porque una fundación tiene como fin principal promover los derechos o exigir o proteger los derechos. Pero ¿cuál es el fin principal de una asamblea barrial o de un comité barrial o de un comité pro mejora? Entonces, no hay una distinción clara, porque ellos sí bien Claro. trabajan en el bien de los derechos, digamos, promoviendo derechos, pero esto es de una zona o de un rango geográfico delimitado o grupo poblacional muy específico. Y eso sí es que ellos se dedican a la promoción de derechos, porque muchas de estas organizaciones se dedican a lo que es temas de eh, infraestructura, Obras eh, públicas. obras públicas, Ujú. exacto, de equidad de los municipios. Y es participación ciudadana, pero no es lo mismo que una promoción de derechos. Entonces, como no hay una normativa que los diferencie, entonces a todos los ponen en la misma mezcla de organizaciones de sociedad civil. Entonces, hay niveles y niveles de organizaciones de sociedad civil, más que como una pirámide, digamos, lo veámoslo como un círculo que se retroalimenta. Porque si hay organizaciones barriales que promueven derechos, pero hay otras que no lo hacen, mientras que todas las fundaciones promueven derechos. Esa es la diferencia entre Claro. organizaciones de sociedad civil que podríamos hacer. Y al momento de que el Estado no hace esa diferenciación, hay un problema cuando tú hablas de representantes o líderes cívicos. Entonces, ¿qué es un líder cívico? Un presidente de barrio, un presidente de parroquia, y cuál es la diferencia entre un activista social, representante de una fundación, de un consorcio de organizaciones, y en la semana cuál es el tema del trabajo o la dirección de cada uno, porque uno es más macro y el otro es más académico. Entonces es muy complicado tener esa diferenciación y lastimosamente eso también te genera un problema, que es la contaminación política, y en el Ecuador lastimosamente muchas de las organizaciones civiles, no necesariamente de las civiles, realizan. Es decir, entra época electoral, todos los presidentes de barrio, por lo menos su mayoría, se venden ya un partido político Mm, y hacen todo el proselitismo político a cambio de que vaya el candidato, ellos reúnen a la gente y el candidato lleva donaciones y lleva promesas de campaña. Entonces, al no tener esa distinción, tienes una gran cantidad de contaminación desde la política partidista a estos procesos sociales. ¿Qué es lo que pasa cuando una política partidista contamina estos procesos sociales? Llegamos en el segundo tema de las desventajas
lo que claro, va a hacer es capitalizar con ese proyecto social. Y al momento de que el candidato empieza a capitalizar con ese proyecto social, pone en tela de duda lo que es el nombre de la institución. Entonces, en una sociedad tan polarizada como es la nuestra, de tener proyectos sociales que tengan esa contaminación, hay personas que van a decir, no, es que ese proyecto fue hecho por correístas, o fue hecho por izquierdosos, o fue hecho por gente de derecha. Entonces, el candidato, digamos, que contamina el proceso, pero no gana, y gana su contrario. Es lo que va a pasar, el contrario, lastimosamente ocurre. No debería, desde la institución pública y desde el poder, te va a bloquear, porque pues, ya ves que ese proyecto ha sido capitalizado por un partido político. A pesar de que tú como organización quieras darte a tus pasos atrás, ya el daño está hecho. Y ustedes sabrán, desde la comunidad que se dedica a la difusión de información, comunicadores sociales, es muy fácil hacer un daño a la imagen de la reputación de una organización o de una empresa o de un por individuo, supuesto. pero es muy difícil limpiar esa imagen, porque al fin y al cabo la gente se deja llevar más por la primera impresión a ponerse a investigar los datos, a ponerse a ver qué es lo que ha pasado. Entonces, aunque Claro, tú hagas todo lo posible por limpiar tu imagen, porque aparte te puede perjudicar, te pueden denunciar por positivismo político y perder la vida política, como había dicho, eh, también te genera ese ser, no solo ante instituciones públicas, sino también ante empresas y la sociedad. Hay muchos proyectos muy bonitos, el carnaval de Corsos, el Centro Histórico de Quito, fue un proyecto que nació por organizaciones barriales en el centro histórico para mostrar el carnaval cultural del centro de Quito, que nació por la Asamblea Ciudadana del Centro Histórico, pero fue capitalizado en su momento por Revolución Ciudadana, en ese tiempo ya en país, y luego fue capitalizado por CREO. Entonces, actualmente pues, no se ha perdido, ya va 5 años que no se realiza, porque los barrios ya dicen, no, ok, este proyecto fue hecho por correístas, no, ese proyecto ya fue apoderado por gente de creo, por gente de derecho, entonces ya no quieren apoyar el proyecto. Se ujú, pierde esa presión ciudadana que normalmente como activista social logra. ¿Por qué? Porque puedes tú tener los fondos, puedes tú tener la tecnología, puedes tú tener el personal cualificado para desarrollar los mejores proyectos en cualquiera de los ámbitos. Y ese fue un proceso que ocurrió lastimosamente en el barrio de la Gran Bretaña como Fundación para la Transformación. Fue un proceso en el cual nosotros le ofrecimos a un barrio del sur de Quito, de la parroquia de Urubamba, ¿a cuál? un sistema de enseñanza comunitario. Eh, es un proyecto que nosotros le llamábamos Uribanco. Nosotros tuvimos el financiamiento de Corporación Líderes para Gobernar y financiamiento de Cooperación Internacional De las para alarmas llevar un comunitarias. proyecto exacto. Entonces, ¿qué nosotros le ofrecimos para? Ustedes no van a poner ni un centavo, nada. Lo único que queremos es, como líderes barriales, nos ayuden a convocar a la gente para que la gente sepa del proyecto, sepa cómo será el proyecto. Hicimos 4 capacitaciones en las cuales nosotros queríamos que subiendo, es un barrio de casi 4.000, 5.000 familias. Y Ujú, nosotros en las socializaciones teníamos una media entre 60 y 90 personas de socialización, pero las alarmas iban a ser ubicadas si mal no lo tengo, no lo recuerdo, la primera vez eran en sectores del barrio. Es decir, teníamos que capacitar a mucha más gente hasta para que el ruido socializase, que el ruido no afecte a la comunidad y no nos pongan entonces en los barrios, porque no era una iniciativa privada, no era una iniciativa del municipio. Entonces nosotros le ofrecimos gratuitamente a un barrio tecnología, porque era tecnología que se estaba desarrollando por uno de nuestros técnicos. Era un proceso de capacitaciones que se les estaba dando sobre innovación ciudadana, sobre seguridad ciudadana. Habíamos establecido una alianza entre la Policía Nacional, el municipio de Quito a través de la Administración Penal y Cumbre y la academia, porque teníamos incluso la Universidad de las Américas que estaba muy la interesada en el ciudad proyecto y también está. necesitaba seguir invirtiendo en lo que era la tecnología. Pero lastimosamente los líderes barriales durante la presentación del proyecto ante los financistas que teníamos que mostrar la gran fuerza que habíamos provocado con el proyecto de 8 meses, que teníamos que mostrar cómo el barrio sí estaba interesado, cómo el barrio sí Claro, quería el proyecto. Fue una
claro. ¿Cuál fue la sorpresa? Que eso sí pasa mucho con proyectos sociales. Era Día de la Mujer y en vez de estos conjuntos habitacionales unir sus programas nuestros, algo muy bonito porque nunca les pedimos recursos, hicieron sus programas del Día de la Madre a la misma hora que nosotros, pero de forma cerrada en sus Se conjuntos aislaron. habitacionales. Entonces salieron. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hubo un desperdicio de recursos, hubo un desperdicio de personal, hubo un desperdicio de tecnología, porque los financistas dijeron, este proyecto es inviable porque no hay participación ciudadana, no hay interés de la ciudadanía. Como fundación nosotros hicimos todo lo posible para convocar, pero nosotros en nuestro territorio dependíamos netamente de la participación de la comunidad. Y esto es lo que pasa, como he dicho, si la ciudadanía no se empodera de los proyectos, si la ciudadanía no participa, si no generamos una participación activa de la sociedad o de la comunidad, así haya todos los recursos del mundo, la mejor tecnología, esos proyectos están destinados a fracasar. Y no solo en organizaciones de sociedad civil, sino también en proyectos que se han impulsado desde el Estado o desde la empresa privada. Y eso es un tema más de la identificación de los ecuatorianos. Lastimosamente, tenemos una identificación como ciudadanos de que hay un problema, solo me quejo y espero a que alguien No, venga claro. y lo solucione por mí. Y si se llama a que la gente vaya y se une en mingas, se une en eventos para solucionarlo de forma conjunta, dice no, porque no es mi responsabilidad, no es mi obligación. Desde la sociedad civil nosotros siempre hemos aceptado que el bien personal nace desde lo colectivo. Es decir, si nosotros tenemos procesos de coacción ciudadana, rehabilitación del tejido social, en el que la comunidad esté más unida, se lo prometo que todos los beneficios personales se van a multiplicar por 10. Porque no es lo mismo que yo instale con mi dinero un sistema de alarmas en mi casa, ponga las rejas, tenga todo un perro, un guardia de seguridad ahí. Pero ¿qué pasa? Mi casa está segura, eso Y no hay la de ningún los problema. demás. Justo yo vivo por ti mismo. Pero ¿qué pasa si todo el barrio se está cayendo a pedazos? La Mm, inseguridad en todo el barrio. Eso es lo que hacen muchas familias lastimosamente. Antes de buscar una solución desde lo colectivo, piensen en solo que es su beneficio personal. Entonces, mi casa está segura, pero el trayecto de que yo salgo de mi casa a mi lugar de trabajo o a mi lugar de educación, me pueden aceptar. ¿Por qué? Porque el barrio no es seguro y no puedo yo quedarme escondido detrás de los muros de mi casa que sí sea un punto seguro, pero en la esquina de mi casa me pueden robar, entonces yo esté abriendo las puertas de mi casa me pueden robar porque el sector, el entorno no es. Entonces eso es lo que nosotros desde la sociedad civil, independientemente de cuál es sea su el objetivo. ámbito, la protección de derechos, ambiental, siempre buscamos que la gente piense hacia lo colectivo, porque solo no hacemos nada, no tenemos por ni siquiera para presionar a las autoridades o a la empresa privada, pero en conjunto, en colectivo, se puede lograr, Por porque he supuesto. habido casos en el Ecuador como internacionales de éxito desde la sociedad civil, como un punto muy interesante de la historia de la participación ciudadana, por decirle, ¿dónde usted cree que nació el proceso de participación participativa? ¿Qué parte del mundo? O sea, justo realmente es, realmente no, siga por favor su tacita. Es, es honorable mencionar que a partir de un breve resumen justo en esta charla, la historia de periodismo de calle, ¿no? Y las confrontaciones de las organizaciones de la sociedad civil y la importancia de por qué o no volverse jurídicas, estableciendo lo que son esas organizaciones de hecho para ver si es que hacemos un mapeo de actores en el territorio y decir, ok, yo como ciudadano voy a participar en una organización ya jurídica con RUC o en los presupuestos participativos, ¿no? Que si bien son mencionados, también caen en lo que son asambleas barriales y que debería de existir esa distinción, ¿no? A partir de la regulación de estas nuevas proformas y sobre todo leyes, políticas públicas para un poco ordenar este bagaje, realmente toda esta tripulación de organizaciones y de esfuerzos, ¿no? Justo también David nos comenta y cabe mencionar como un aporte a sí mismo personal para la entrevista, que justo
Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de asistir a una, en la Flaxo era un evento de la Flaxo, un montón de organizaciones, ahí estaban más de 32 en Quito, y realmente recapitular el esfuerzo, los esfuerzos dispersos, ¿no? De cada organización trabajando por su lado y decir, nosotros queremos unirnos, nosotros queremos hacer, pero sí, falta esa ley, falta esa facilidad, inclusive pautaje con los gobiernos de turno, pues porque es eso, ¿no? Es la pauta, es esos lineamientos, esa estipulación la que puede generar orden, estructura, organización y sentido de ser a las organizaciones, sentido de organizaciones, no sentido de organización que trabaja por acá, organización que trabaja por acá, sino sentido de organizaciones, ¿no? Y justo en este preámbulo, nos gustaría conocer a la comunidad cuáles son las ventajas, los logros realmente, porque también justo Wambras en acción también ya tiene bastantes logros en este bagaje de los años en los que ya están, que ya dicen con orgullo y humildad, hemos logrado hacer esto, esto, esto y consolidado con estas organizaciones. Bueno, mi estimado Michael, un punto de aclaración, la palabra que se usa no es pautaje, porque pautaje implica cuestiones que pueden llegar hasta lo legal. El tema de política es ilegal de tipo de financiamiento, la palabra que es lobby. Entonces es una pequeña distinción porque puede generar ciertos conflictos. Bueno, como tal, también Fundación Guambras en Acción recién va a cumplir su primer año de vida jurídica en operaciones. Uh -huh. Como tal, tenemos 2 años con vida jurídica, pero un año nos dedicamos a la estructuración de la fundación, es decir, estructurar cómo vamos a funcionar, cuál va a ser nuestro equipo, hacia dónde nosotros queremos ir. Como he comentado anteriormente, uno de los problemas que nos puede suceder es precisamente eso, que no hay una estructura, porque no hay una capacitación por parte del Estado de cómo debe estructurarse, perdón, una organización de sociedad civil, ya que es como una empresa, es una organización. Si no hay un buen liderazgo, la organización no avanza, no da resultados. Entonces, esto es nuestro primer año con actividades ya netamente del territorio, con vida jurídica. Y una de las cosas que menciono es que hay esfuerzos dispersos. ¿Por qué? Porque esto debería ser regulado por el Estado. Si el Estado nos regulara las organizaciones de sociedad civil con una ley que nos diga cuál es un único ente rector y hubiera una base de datos, se supone que el sistema de registro de organizaciones de sociedad civil es un sistema desastroso que no sirve, la mayoría de números que se conectan los teléfonos porque no se actualiza. Y uno de los logros de FGA es que nosotros, junto con Grupo Faro, que fue el principal coordinador de esta iniciativa, formó la coalición de organizaciones de sociedad civil que reunió a más de 18 organizaciones grandes y medianas a nivel del Ecuador Qué chévere. para juntos promover y rescatar la ley de organizaciones de sociedad civil. Es un proyecto de ley que se lleva peleando desde el año 2017 para tener nuestra propia ley orgánica de organizaciones de sociedad civil, cuyo meta eran tres cosas. Uno, ya no hay esa incertidumbre jurídica que mencioné de que un presidente venga y te pueda quitar la vida jurídica de un decreto, sino que ahora ya haya un proceso de defensa, haya una instancia de defensa y haya una instancia donde se tomen las decisiones para una apelación. Dos, que ya no haya varios ministerios que den vida jurídica, porque sube los costos, como lo mencioné, sino que se propone en este proyecto de ley que está en la Asamblea, ya por su segundo debate, que haya un único interventor, que es el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el MIE, y que si una vez se aprueba esta ley, todos los demás ministerios pasen su información de organizaciones de sociedad civil. Así es, el ministerio para que haya un único penal. Es decir, como tú lo dices, si quiero saber quién hace esta eficiencia, solo acceder a ese registro y saber quién es eficiencia y a qué se dedica. No solo como activista, también como ciudadano, porque si yo tengo algún problema
Chimborazo, pero lastimosamente por el resultado de elecciones ya no pudimos hacerlo, pero se Ya llevaron a nada. cabo en todo el país gracias a Instituto Aro, desde Loja, Cuenca, Machala, Orellana, eh, Tungurahua, Pichincha, hubieron procesos Manaví, Guayas, donde se desarrollaron estas actividades, dando la voz de que necesitamos nuestro proyecto de ley. También como FCA nosotros somos parte de la red de líderes amazónicos, que es una iniciativa de la Corporación Líderes para Gobernar, cuyo objetivo es ser vedores y también ser partícipes de cómo se va a gestionar y ejecutar el Fondo Común Amazónico. Y es una iniciativa de esta red que reúne a instituciones, a las principales prefecturas, por no decir todas las prefecturas de la Amazonía, con las principales organizaciones de derechos que se dedican a la promoción de derechos contra la redundancia en la Amazonía. Como parte de esta red, uno de nuestros miembros es presidente de la provincia de Orellana y de la provincia de Pastaza, donde ellos están intentando articular para poder presentar al sentido común amazónico. También somos parte de lo que es la alianza con la Fundación Pérez Neumann, ¿cierto? Y el Instituto del Debate del Perú para tener en Ecuador promover lo que es medición de escuelas de debate. Ya hicimos, como sabes, la primera que fue en julio de este año y llevamos una delegación al Perú. Entonces, este fin de semana vamos a hacer la siguiente edición que será en Esmeraldas. El próximo año Qué haremos, chévere. esperamos hacer por lo menos 2 ediciones por cada región del país para volver a sacar nuestra delegación que irá al Internacional del 2025, que está por confirmar si será en Perú o en Colombia. Entonces volveremos a llevar una delegación allá. Actualmente como FGA tenemos 3 sedes principales provinciales, una en Orellana, otra en Esmeralda y la tercera está en Los Ríos. Y si todo sale bien con la alianza que tenemos en Chimborazo, pues tengamos una cuarta sede que funcionará en Chimborazo próximamente. Entonces, ya en este año de vida jurídica hemos enfrentado retos, pero también hemos logrado pequeños avances hacia una planificación mayor. Nuestro principal objetivo es lograr tener en 3 ciudades, sea en Chillán, provincia de Rodrigo, de provincia de Esmeraldas, Loreto, provincia de Orellana, tener casas de acogida para víctimas de violencia de género, que son de las provincias con mayores índices. Estamos buscando eh, financiamiento internacional, hemos hablado con los puestos del país, cooperación española, las empresas de desarrollo, para tratar de crear estos centros de atención integral donde poder dar servicios tanto de atención médica, psicológica y terapéutica para estas personas, estas víctimas de violencia de género, en estas provincias donde están alarmantes las cifras. Igualmente en Esmeraldas estamos trabajando con el Vicariato de Esmeraldas, en la comunidad cristiana, con instituciones educativas también con Boni para promover y poder en el 2026 lanzar el primer bachillerato especializado en arte y música del Ecuador, con miras a que la Universidad Laica de Manabí, Eloy Alfaro, pueda crear el primer conservatorio de música de la costa ecuatoriana. Claro. Entonces estamos buscando una serie de proyectos culturales, digitales, de protección de derechos, para seguir dando nuestros servicios a mejor país, que es el objetivo que tenemos todas las instituciones. Justo realmente, qué espectacular escuchar a David, ¿no? Un joven desde la Fundación Guambras de Acción lleno de sueños realmente y que se van a cumplir, por supuesto. Nosotros justo ya un poco para finalizar, queremos pasar al segmento ahora sí, un poco más personal de anécdotas en donde tú puedes recapitular, decir, ok, en este proyecto, inclusive animar a la comunidad, porque justo esa es la iniciativa, ¿no? Comprometer un poco al cambio social a partir de, si bien nuestra responsabilidad como ciudadanos o si bien desde nuestra responsabilidad como actores sociales o activistas, realmente es una política, entendiendo la política como razón de ser, no politiquería, ¿no? Eh, como una peculiaridad de decir, ok, voy a hacer mi rol, voy a ejecutar mi rol en la sociedad, ¿no? Así que desde ahí, partiendo desde ahí, me gustaría saber
¿Cuáles son las anécdotas que abrazas en todo este trajinar, en toda esta realmente expectativa de vida que has tenido, ¿no? Porque ya tienes bastantes años en este escenario realmente. Yo pensando que estoy en mi flor de la juventud y tú ya me dices que estoy Pero es que estás en lo desde duro. muy pequeña. Apreciamos la juventud aquí. No, la verdad, tanto como turista, tantos años, recién llevo desde el 2020, como comenté, nació desde periodista y como un enfoque comunicacional, pero digamos, sí, te voy a dar dos anécdotas bonitas, dos anécdotas tristes, dos anécdotas de terror. Excelente. Entonces, vamos con la primera anécdota que fue durante la donación que tuvimos de El Verde en Santo Domingo. Entonces, como todavía era semáforo rojo, teníamos que pedir salvoconductos para poder movilizar. Sacamos nuestro salvoconducto para ayuda humanitaria y nos estacionamos en una gasolinera a tanquear combustible. Justo mi compañero, que era voluntario, había sacado su carro nuevo y era un Ujú. compañero que iba de ir a Santo Domingo a cargar el verde hacia la compañía comunicacional en ese momento. Y un policía, un patrullero nos ve que estamos en la gasolinera y por favor, y el policía nos pregunta, entonces, yo vine ilusionado, a mí 20 años de somos miembros de una organización que va a traer humanitaria, somos ilusionados. Y el policía, con sus años, creo que tenía entre 40 y pico y la muerte por ahí, eh, nos dice, ok, personas que somos conjuntos. ¿De dónde son? Somos miembros de tal organización. No, no, ustedes no son miembros. Sí, somos miembros. El policía con su clásica de chistes falocentristas, chistes homofóbicos, nos empieza a decir, no, no son miembros. Tú tienes que aprender la diferencia de lo que es un miembro y lo que es un integrante. Y Ujú. yo en ese momento no era muy carismático para conversar del policía porque ya llevábamos tarde. Entonces, el policía quería que nosotros nos sobornáramos para dejarlo ir. ¿En Porque no serio? es ley. Entonces se inventó cualquier excusa el policía y como no se y no nos reímos de chistes sexistas en ese momento, lo que nos dijo fue que este vehículo está reportado como robo. Nosotros le dijimos no. Entonces presten los comprobantes de la computadora. No los tenemos aquí. Nos permite que llamar para que nos traigan o que nos manden por foto y no mi obligación es en este momento que estén a la alarma llevarlos detenidos. Y ¿En nos llevó serio? a las 2 de la mañana detenidos Tremendo. presos a la unidad policial de Código y el conductor terminamos presos a la hora de la mañana todo porque la ayuda y no vehículos. Esta es una de las anécdotas Anécdotas en las creo que que casi se van presos. todo se hubiera solucionado si es que le hubiéramos hecho juegos y si es que le hubiéramos pagado al policía, pero no es la primera vez, también cuando fueron las protestas, fue una primera vez que fueron los 18 años, llevamos la comida hasta allá y unos policías nos estuvieron, ¿cómo te van a llevar eso? Le dijimos, lo vamos a llevar a dos velocidades, o sea, bajaron toda la comida y la tiraron al piso y por creerme bravo con los policías de criminales legalmente, no tenían el derecho de hacer eso, me rociaron casi ¿En mientras yo con mis serio? compañeros En la íbamos central en dices. 90, ajá, camino hacia la central. Entonces nos rociaron casi mientras yo tenía un compañero que me dijo 90. Así, yo era un policía que mide como 1,55 m por ahí. Y solo cogió y en un momento nos llenó de divertimiento y nos empezó a hacer Chu. atletas. Era la primera vez en mi vida, por yo estar en contra del gobierno, que me lanzaban las pimientos. Fue una rosa con mi amigo de después se puso a insultar a Qué brutal. los policías en ver. Les lanzaban más veces como que una anécdota que no he observado de los y de esos ahora, una de las Más anécdotas más tristes. tristes que hemos tenido a lo largo de
personas murieron por su denuncia por intento de feminicidio y por cuestiones de discriminación tanto religiosa como los propios centros de la Secretaría de Fiscalía no calificó la acción como intento de feminicidio, sino que la calificó como violencia doméstica en el otro, a uno de los miembros del núcleo de la familia, porque era un familiar y era violencia doméstica. El, el médico perito, a pesar de que el ojo, los datos de los pacientes estaban claros, solo tenía 3 días de capacidad médica, es decir, por esa prueba de capacidad médica, él ya no entraba como delito, sino entraba como contradicción. Entonces, lo máximo que le podían dar de culpable al señor era una pena de 3 días, ¿no? Chute, qué frustración no poder. Que si el señor se escondía o el señor se jugaba, solo tenía que cumplir la pena unas 3 días más y la pena prescribida. Entonces, eso fue uno de los principales hechos que nos mostró la realidad de las mujeres, sobre todo también en el campo dedicado a 3 personas del propio gobierno y de probablemente minería ilegal. No, yo creo que se llama niñas y no vende el agua potable al Cauca y del Cantón Loreto, más de 400.000 habitantes. Empezamos a tener registros de contaminación por plomo en la sangre de los habitantes por parte de médicos. Ya no era una persona, para que eran los casos por 20, por 40, por 100 personas. Y aún así, fuimos al municipio de la gobernación para que hicieran los respectivos estudios del agua y se negaron, que para ellos no era conveniente el tema del plomo. Tener plomo en la sangre y probablemente que vengan de agua significa que todos cientos de niños pueden desarrollar cáncer a futuro y que ninguna institución estatal quiere hacer algo, siquiera por saber de dónde viene ese tipo de contaminación por los intereses políticos y económicos que existen. Entonces, tomar el agua potable como cotidiana es una garantía de que el futuro pueda desarrollar acá. Y la más transformadora en el que hemos tenido es el conciencia como en ciudades grandes como Quito, Chimborazo, Guay, ya los desperdicios de comidas tan grandes y la primera vez que fui a hacer voluntariado en la Amazonía, que me tocó ir a una comunidad que se llama Guayusa, hay niños que solo comen la chicha una vez al día. Los índices de desnutrición infantil son terribles. Niños que comen chicha una vez al día y ni siquiera están nutritivas las comen y los toman tanto. Es desgarrador ver cómo es tan difícil. Hay militares por comida, ni siquiera la comida era por comida. En las secciones más fuertes de Ecuador, como ciudades muy aisladas, de Orellana, de Modelo Social, entonces, esas cosas que generan también en nuestras ciudades ya se ha vuelto diferente ante migrantes tanto externos como internos, Ujú. como dudas, y la gente solo los ignora como ya los valores del Estado y los demás como un estorbo, como una problemática en general de la sociedad. Es un reflejo no solo de la economía, sino también de cómo como sociedad necesitamos tener. Eso es lo que te podría comentar de mis anécdotas como activista social. Sí, realmente es importante, ¿no? Reflexionar justo gracias a David por traer a colación esta brecha y las cosas que se conocen en territorio, ¿no? Es espectacular conocer el bagaje justo, no de añísimos como lo mencionaba, sino realmente del esfuerzo, la valía, la confrontación que has tenido, la lucha como activista, como estudiante,
como joven, como ecuatoriano. Así que nada más que agradecerte el espacio, realmente estar a disposición de tu tiempo. Y finalmente me gustaría justo que des un mensaje breve a la comunidad, a la juventud, para que se empodere realmente sobre su rol en la sociedad, ¿no? Independientemente de cómo pueda actuar. Un único mensaje es que no normalicemos lo que no hay que normalizar. El hecho de que las cosas estén así no significa que deberían ser así. Ese sería mi mensaje. Excelente. Muchísimas gracias, David. Agradecerte. Finalmente estamos concluyendo. Justo son las 22 horas 34 minutos exactos. Y finalmente recordando que muchísimas gracias.